Leemos entonces el texto. Dice: Karl Marx no es un filósofo stricto sensu, es decir, en sentido estricto. En sentido estricto no es un filósofo, sino más bien un historiador, un periodista y un activista social. Como visteis en la película, pues está todo el día no en la universidad, no dando clases, sino por ahí, en artículos de periódicos, relacionado con periodistas, activistas y demás. Su relevancia a nivel filosófico está incuestionablemente ligada a la historia del marxismo y a la existencia de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la llamada URSS. Conocíais este país, ¿no? Sabéis que era comunista, sabéis en qué consiste el estalinismo, la Guerra Fría y todo esto, ¿no? Más o menos. Tenéis una ligera idea. ¿Qué adoptó? La URSS, como digo, adoptó el materialismo dialéctico, ¿vale? El materialismo dialéctico es una especie de interpretación idealista del marxismo. No vamos a entrar ahí porque no nos interesa, ¿de acuerdo? Es decir, es una cuestión meramente anecdótica. Que sepáis que la URSS, ideológicamente hablando, surge del marxismo, pero es una derivación de esta. Se denomina materialismo dialéctico, que fue ya anunciado por Engels y después por Stalin, etc. Pero que es una ideología que desde el punto de vista marxiano, desde el punto de vista del análisis de Marx, no tiene ningún tipo de sentido. O hay problemas, al menos, en la correlación de las dos teorías. Como ideología fundamental del Estado. Bien, sigo. En su calidad de no filósofo, así irónicamente hablando, es decir, no filósofo, Marx carece de un sistema ontológico, no tiene una teoría del ser, epistemológico, no tiene una teoría del conocimiento, ético, no tiene una teoría del comportamiento humano, estético, no tiene una teoría de los valores, y antropológico, no tiene una teoría del ser humano. Esto de que no tenga una teoría del ser humano es cuestionable, porque sí que es verdad que en los manuscritos filosóficos de París ahí se habla bastante de la naturaleza del ser humano, pero es una cosa que me parece residual en su pensamiento y que pertenece al Marx joven y que tampoco merece la pena incidir en esto aquí en clase. De hecho, Marx solo tiene un sistema de pensamiento que está recogido en su obra cumbre titulada El Capital. La película que vimos, y no terminamos, termina justo en la publicación del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es una obra que escriben a dos manos, bueno, en este caso a cuatro manos, Marx y Engels, que es un panfleto para que lo leyese todo el mundo, ¿vale? Incluso los analfabetos, que las personas analfabetas, los obreros, pudiesen escuchar ese discurso y comprender lo que quería decir, vamos, la ideología socialista o la ideología comunista. Y la idea de que los proletarios tienen que unirse frente a los opresores, que es la burguesía, etcétera, ¿no? Ya entraremos más tarde en eso. Pero digamos que el sistema de Marx está recogido en El Capital, cuya finalidad, la finalidad del Capital, es explicar la naturaleza del valor de las cosas. La naturaleza del valor de las cosas es qué es lo que hace que las cosas valgan, que tengan valor, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en el precio, atención, esto tiene que quedar claro desde el principio. El valor de una cosa no es lo que cuesta en el sentido económico, en el sentido de su precio, eso es otra cosa. Porque, por ejemplo, ¿cuánto vale todo lo que habéis aprendido en el bachillerato? 0. Tú dices 0. Otros dirán mucho. Pero es algo que no se puede cuantificar, no se puede medir, de la misma manera que puedes medir cosas materiales o cosas físicas. Pero eso tiene valor, pero no tiene un valor material o tangible. Entonces, la naturaleza del valor es una cosa muy complicada. Bien. Es, por tanto, El Capital, como digo, un tratado de economía política frente a los modelos de economía política británica clásica vigentes en aquel momento, como los de Adam Smith o David Ricardo, ¿vale? Lo que hace Marx, ya lo visteis en la película, es cuestionar a los economistas británicos. Marx se dedicó toda su vida a enfrentarse a otras personas, a enfrentarse a otros teóricos. Unos de los teóricos contra los que se enfrentó fueron los economistas ingleses, Adam Smith, que habla de la mano invisible, y David Ricardo, que tiene un tratado sobre la propiedad. Por otro lado, Marx tuvo diversos enfrentamientos en su lecho intelectual filosófico, es decir, donde nació en Alemania, contra los hegelianos de izquierdas, ¿vale? Los hegelianos de izquierdas son los que aparecen al principio de la película, ¿vale? Que están discutiendo de si publicar o no publicar, que los van a detener y demás. Eran amigos de Marx, hegelianos de izquierdas, que sostenían, estos hegelianos de izquierdas, que mediante la educación y la cultura se puede cambiar la sociedad y la historia universal a mejor. Es decir, tenían un modelo reformista, si se quiere, o socialista. Marx pensaba que sin una acción violenta de redistribución de la riqueza socialmente producida, sería imposible alcanzar un nivel de bienestar en la sociedad, ¿vale? Es decir, Marx quería pasar a la acción, mientras que los hegelianos de izquierdas querían modelar las conciencias, ayudar a la gente, convencerla, seducirla. Ya entraremos más adelante en esta cuestión que la explico.
Marx pensaba que sin una acción violenta de redistribución de la riqueza... Bueno, eso ya lo he leído, perdón. Por último, cabe destacar la pugna que mantuvo Marx con el socialismo utópico francés, con representantes como Saint-Simon, Fourier u Owen, por si los queréis buscar por vuestra cuenta, que planteaban las comunidades socialistas en el seno del Estado capitalista, mientras que Marx planteaba extender este modelo político-social a otro nivel. Es decir, los modelos comunales franceses eran como pueblitos o fábricas o espacios cerrados dentro de un Estado. Marx lo que quiere hacer es expandir esos lugares a la totalidad del Estado. ¿Se entiende el gesto? Vale, por eso se enfrenta a ello. Vamos con el contexto histórico y filosófico, que es muy breve porque lo desarrollo más en la propia teoría. Marx fundamentalmente fue un jacobino. Los jacobinos de la Revolución Francesa sabéis lo que son, ¿no? Los que luchan contra el antiguo régimen. Entonces fue un jacobino en Alemania que quería repetir el modelo de la Revolución Francesa en la primera mitad del siglo XIX. Es decir, la Revolución Francesa es a finales del XVIII, como sabéis, 1789. Marx quiere replicarla, pero en el siglo XIX, de acuerdo con las condiciones de esa época. Buscaba, por lo tanto, profundizar en la revolución como una segunda ronda de democratización. Ya vamos a ver en qué consiste esta segunda ronda de democratización. Para ello, Marx muestra una lealtad a los valores ilustrados burgueses del siglo XVIII de los conflictos de clase. ¿Qué quiere decir esto? Que Marx es un heredero de los historiadores burgueses franceses que se enfrentaron ¿a quién? A los monarcas, a la monarquía. Marx es un republicano, porque está en contra de los derechos de sangre. Pero es que Marx no se contenta con eso, sino que dice que para tener una buena república el capitalismo no puede estar allí. Porque si está allí, entonces no es justa. O hay problemas en la sociedad. Y aquí pongo una anécdota, que es el famoso encuentro entre Henry Kissinger, recientemente fallecido, y Zhou Enlai, primer ministro de China, que ocurrió en 1972. Ya sabéis que la China de Mao y Estados Unidos tuvieron mucho contacto. Y durante las negociaciones, Kissinger le preguntó a Zhou Enlai sobre su opinión respecto a la Revolución Francesa de 1789. Es decir, este señor diplomático estadounidense le preguntó al ministro chino: ¿qué opinas de la Revolución Francesa? ¿Te gustó? ¿Estuvo bien? Y Zhou Enlai le respondió: es demasiado pronto para decirlo, como queriendo decir que esa revolución no era tal revolución, sino que faltaba un paso más para que fuese una verdadera revolución. Entonces, como decimos, Marx era un periodista y un historiador, un editor de periódicos que pretendía modelar la opinión social mediante artículos periodísticos, panfletos o críticas contextuales contra anarquistas o socialistas. Y ahora entramos ya en lo que es la teoría propia de Marx. ¿Cuáles son los intereses teóricos de Marx? Pues fundamentalmente una serie de preguntas. ¿Qué problema hay con el capitalismo? ¿Es un sistema justo? Y lo que hace Marx en El Capital es analizar normativamente el funcionamiento del sistema capitalista y llegar a la conclusión de que es un sistema destinado a fracasar. Es decir, que es un sistema que está condenado a caer. De hecho, se ve muy bien en las crisis. Las crisis del capitalismo son cíclicas. Eso implica que el capitalismo está destinado también a tener un proceso de caída. Esto es debido a tres grandes fallos del capitalismo según Marx, ¿vale? Y aquí entramos en el análisis del capitalismo, del sistema capitalista de Marx, que son la cuestión de la alienación, la cuestión de la ineficacia del capitalismo y la cuestión de la explotación económica, ¿de acuerdo? Vamos con la alienación. Os pongo ahí que la canción de Englishman in New York, de Sting, es una canción, la voy a cantar, que dice, es básicamente un británico que está en Nueva York, y entonces todo lo que le rodea es ajeno. Y él también se siente algo ajeno a ese lugar. ¿Por qué? Porque habla otra lengua. Es como si vosotros fueseis a Latinoamérica. Pues sí, hablan español, pero hablan un español que no es el vuestro. Es como si estuvieseis en un sitio extraño, por así decirlo. Y entonces Sting en el estribillo dice que es un alien en Nueva York. ¿Vale? ¿Qué es la alienación? La alienación es la falta de sentido de una actividad cualquiera. Consiste en una especie de disociación en la que hacemos cosas, pero estamos desconectados de lo que estamos haciendo. Como si no fuésemos nosotros quien realiza esta actividad, como por ejemplo ahora vosotros. Por ejemplo, cuando te preguntan ¿y tú quién eres?, la alienación son todas esas cosas que haces pero que no contarías porque no te sientes identificado con ellas. Es decir, son cosas que tú haces, pero jamás las utilizarías para describirte, como vosotros que venís a clase de filosofía siendo el científico cuando no os importa nada. Y si os preguntan diríais, no, es que a mí la clase de filosofía me es completamente ajena. Yo voy a clase de filosofía pero no soy yo.
Hago como que estoy allí, pero en realidad no me importa. No me estoy realizando como persona en esa clase. ¿Entendéis el gesto? Es una sensación de otredad, de que soy otro, de desarraigo, de que es otro quien lo hace. Por ejemplo, cuando nos lavamos los dientes y nos abstraemos pensando en lo que voy a hacer mañana, o cuando estudiamos la asignatura que no nos gusta, o cuando aprendemos algo de memoria para vomitar y lo olvidamos. Es decir, son gestos, son cosas que hacemos, actividades que no nos realizan, ¿vale? Que no nos llenan. Lo contrario de la alienación es la autorrealización. Esto es el estar de verdad expresándote a ti mismo en algo que haces. Como cuando nos realizamos sí que somos nosotros mismos. Es decir, cuando a ti te preguntan, ¿y tú quién eres? Pues yo estoy estudiando segundo bachillerato. ¿Por qué? Porque ahí te identificas, ahí sí, como estudiante de segundo bachillerato. Y eso te está realizando como persona. Y eso lo entiendes tú como algo que te define. ¿Entendéis? Por ejemplo, cuando juego al fútbol también. Como es algo que a mí me apasiona, también lo hago así. Cuando me maquillo o cuando toco la batería, por ejemplo, cuando tengo un hobby. ¿Es posible, se pregunta Marx, una autorrealización activa en el sistema capitalista? Y dice Marx que sí que se puede uno realizar como persona en el capitalismo, pero solo está reservado para una élite, ¿vale? Marx, en el Manifiesto Comunista de 1848, hace un elogio, algo irónico, del capitalismo. Este elogio tiene que ver con el hecho de que el capitalismo potencia deseos, y da posibilidades de libertad en contra de, por ejemplo, el patriarcado, porque en el momento en el cual tú como mujer eres una burguesa, ya estás por encima de un hombre de clase baja. Porque el dinero tiene más poder que el sexo desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista social en un sistema capitalista. Igual que en una sociedad feudal, el hecho de ser noble te daba privilegios frente a una persona que no era noble. Así pues, una mujer noble tenía más derechos o tenía más privilegios que un hombre campesino, por ejemplo. ¿Se entiende? Esto se llama interseccionalidad, cómo las opresiones se van intercalando y una supera a otra en función del estatus social que te otorga en la sociedad en la que se vive. Entonces, o las religiones, por ejemplo, o los estamentos. Es decir, el capitalismo ha destruido muchas cosas que eran muy carcas, por así decirlo, que eran muy antiguas, que eran muy míticas, si se quiere. Sin embargo, esta libertad solo queda reducida para una población concreta, una élite, que es la burguesía. ¿De qué desarrollo de las potencialidades personales estamos hablando? ¿Qué potencialidades personales fomentan nuestra autorrealización como ciudadanos libres, iguales y fraternos? Si os fijáis, este es el lema de la Revolución Francesa. La economía austriaca tiene un ejemplo que nos puede servir. La economía austriaca, atención, no es la de Marx, pero yo pongo este ejemplo porque me parece interesante para que comprendamos lo que quiere decir, para comprender en qué consiste la alienación y en qué consiste la realización como persona. La economía austriaca tiene una diferenciación útil a este respecto. Las cosas que hacemos pueden tener una utilidad marginal creciente. ¿En qué consiste este concepto de utilidad marginal creciente? Pues son aquellas actividades que tienen un inicio difícil, duro, complicado, pero a la larga se van incorporando a tu vida. Son las cosas más importantes para cada uno y se hacen más deseables y más placenteras a medida que más nos involucramos en ellas. Por ejemplo, ¿alguien ha tocado algún instrumento? Pues cuando alguien toca un instrumento, el inicio siempre es muy difícil, siempre cuesta mucho. Es duro, es difícil empezar a tocar una pieza, pero una vez se repite y se repite hasta la saciedad, ya sale sola. ¿Sí? Este gesto de cada vez incrementar el tiempo de una actividad y que ese tiempo dé como resultado algo mejor, eso es un ejercicio que tiene una utilidad marginal creciente. O hacer el bachillerato. Al principio cuesta mucho, pero una vez lo terminéis diréis, ostras, pues ha costado pero ha valido la pena. Al final se ha hecho más fácil de lo que yo pensaba. Por el contrario, la utilidad marginal decreciente son aquellas actividades que tienen un inicio muy fácil o muy placentero, pero a medida que nos zambullimos en ellas van perdiendo su valor. Por ejemplo, comer patatas fritas. La primera patata frita es la que más sabor tiene, la que más valor tiene. Sin embargo, la penúltima, porque la última siempre queda ese rastrojo con ese sabor tan rico, pero la penúltima es la que menos carga de valor tiene, porque es la que menos satisface el paladar, debido a la cantidad de patatas que ya te has comido previamente. ¿Se ve? O regar las plantas. El primer traguito que le doy a la planta, ese tiene un valor muy bueno, muy fuerte, pero cuanto más la riego, el agua que voy echando menos valor tiene. De hecho, la puedo incluso matar. O estudiar.
Estudiar cuesta mucho al principio, pero luego da buenos resultados, luego satisface, luego llena el alma. Por lo tanto, la pregunta que se hace Marx es: ¿qué actividades en qué espacios nos llevan a la autorrealización como personas en comunidad con los demás? Es decir, que aquí lo importante no es realizarse uno, sino que nos realicemos entre todos, porque para eso somos seres sociales. Y el ser es el conjunto de las relaciones sociales. Por ejemplo, los casos que pondría yo son orquestas sinfónicas, las cooperativas, los equipos de fútbol, el hecho de cocinar para un grupo de amigos, ¿vale? Para Marx, el libre desarrollo de cada uno es condición del libre desarrollo de los demás. Eso es una especie de gesto kantiano, si se quiere. Para Marx, por tanto, es justo lo contrario de lo que pasa en una fábrica. Porque en una fábrica, en una cadena de montaje, donde se consigue la mayor realización colectiva posible con la mínima autorrealización individual posible. Es decir, el producto que sale de una fábrica tiene mucho contenido social, mucho valor social, pero muy poca realización individual. ¿Habéis visto Tiempos modernos de Chaplin? Ahí se ve muy bien el proceso. Si os ponéis la escena famosa de los tiempos modernos, veréis cómo el trabajo del obrero es mecánico y alienante. ¿Por qué? Porque está apretando una tuerca constantemente y su jornada laboral son 8 horas haciendo así. Claro, hacer así no le representa para nada, pero estar haciendo así 8 horas todos los días le acaba petando la cabeza, en tanto que ser humano, porque él no es un engranaje de una máquina. Y si se comporta como un engranaje de una máquina, da lugar a problemas. De ahí la organización social de los trabajadores. Y de ahí la necesidad que tiene Marx de dar una salida a esto, una salida teórica, de pensar algo para poder salir de esta miseria. Entonces, a ver, que ya nos estamos cansando, ¿no? ¿Cómo es la transición de una sociedad alienada a una sociedad no alienada? ¿Cómo es una sociedad comunista? Bueno, Marx tiene muy poquitas frases al respecto. Dice Marx: cazar por la mañana, pescar después de comer y criticar a la hora de la cena. Todo según sus propios deseos y sin necesidad de convertirse nunca ni en cazador, ni en pescador, ni en pastor, ni en crítico. Así se refiere al ser humano en una sociedad comunista. Esto lo escribe en 1845 y ha sido acusado de ser una robinsonada. Una robinsonada es un término que acuña el propio Marx para referirse a la obra de Robinson Crusoe de Daniel Defoe, en la cual es el mito del empresario. El hombre que empezó de la nada, el hombre que empezó desde cero, el hombre que creó un imperio de la nada, Robinson Crusoe. Y dice Marx: esto es una tontería, porque no hay Robinson Crusoe en la sociedad. Porque ya partimos de una situación dada, y partimos de unas situaciones dadas. Y aquí el que se hace millonario de la nada es una minoría dentro de la minoría. La mayoría de los millonarios y la mayoría de las familias ricas se conservan en el poder, se mantienen. Sí que es verdad que las clases sociales permiten esa movilidad frente a los estamentos. Es decir, si tú naces rey, vas a morir rey. Si tú no naces con títulos nobiliarios, es muy difícil que los obtengas. Pero en las clases sociales uno puede arruinarse de la noche a la mañana. Y también puede hacerse rico de la noche a la mañana, aunque es más difícil. Es más fácil arruinarse que hacerse rico. Eso significa que cada vez más el dinero está concentrado en menos manos. Y cada vez la desigualdad es más grande. Estas son las pocas líneas que Marx describe, en las que Marx describe algo parecido a la sociedad comunista. Parece que en dicha sociedad el trabajo asalariado ha desaparecido y los fines últimos de los hombres son las artes, el amor, la amistad y los cuidados. ¿Cuánto llevamos? 18 minutos. Vamos a hacer media hora por lo menos. Aviso navegantes. No se me despiste. 10 minutos. Marx, vamos a ver la ineficacia. Dice, hago referencia ahí a un poco de música, ¿no? Si os apetece escucharlo. Marx piensa en la ineficacia del capitalismo. El problema es que la semana que viene no tenemos clase ningún día, entonces tengo que avanzar. Y lo de los susurros no ha calado. Ay, perfecto, eso es. Claro, porque hay veces que el que manda a callar grita más que el que está hablando y espero el remedio con la enfermedad. Entonces, Marx piensa en la ineficacia del capitalismo. No en el sentido de que sea poco productivo, sino en el sentido de que es incapaz de sacar partido de las fuerzas productivas que desarrolla. ¿Qué son las fuerzas productivas? Las fuerzas productivas es un término técnico de Marx, ¿vale?
de Marx, son los elementos que determinan la capacidad de una sociedad para producir bienes y servicios. Es el desarrollo tecnológico como aplicación de la ciencia a los útiles. Hay dos tipos: los medios de producción, que son las herramientas, las maquinarias, las fábricas, las tierras, la tecnología, las materias primas, etcétera, ¿vale? Esto tiene que quedar claro, pues son términos técnicos que va a utilizar Marx constantemente. Y la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es la capacidad humana para trabajar, incluyendo los conocimientos, las habilidades, la organización del trabajo, es decir, la división del trabajo. Y entonces, ¿por qué Marx dice que el capitalismo es ineficaz? ¿Por qué? Por el paro. Por el paro y el desempleo, que no es lo mismo. Porque una cosa es estar en paro y otra cosa es no tener empleo. Esto es algo rarísimo en una sociedad precapitalista. Vamos a ver si podemos entender esto. Para las sociedades precapitalistas, o había comida para todos, o no. Es decir, o había comida o sobraban brazos. O había suficientes brazos para cosechar la tierra y satisfacer a todos, o no. Pero las dos cosas al mismo tiempo no tienen ningún tipo de sentido. ¿Cómo puede haber comida para todos, pero no trabajo para todos? Parece una contradicción que haya demasiados bienes y también demasiada gente. Si hay demasiados bienes es porque falta gente. Y si no hay bienes es porque sobra gente. Pero las dos a la vez. Aquí aparece el desempleo como un fenómeno estructural debido a la dinámica de la acumulación del capital. ¿Por qué? Porque en el capitalismo la producción no se organiza para satisfacer necesidades, sino para generar una ganancia. Y esto ya lo explicaré luego cuando explique la teoría económica de Marx. Se produce más de lo que la gente puede comprar, por definición, en el sistema capitalista, lo que genera una crisis de sobreproducción, ya lo veremos. Al mismo tiempo, las empresas reducen costos, mecanizan la producción y despiden a los trabajadores, lo que genera un ejército industrial de reserva, que es como Marx define a los trabajadores en paro: ejército industrial de reserva, gente sin empleo, básicamente, que sirve para decir: cuando el sindicato demanda más derechos, el empresario puede decir, no os los voy a dar. Y entonces la gente dice, pues no voy a trabajar. Y entonces el empresario dice, pues cojo a la gente que tengo en paro, que seguro que van a trabajar. Y así se cubre ese ámbito. Así la paradoja: hay demasiados bienes y demasiada gente sin trabajo al mismo tiempo. Marx explica que este desempleo no es una falla del sistema, sino una necesidad del capitalismo. Mantener un sector de la población sin empleo presiona a los trabajadores para aceptar peores condiciones laborales, reduciendo sus salarios y aumentando la rentabilidad del capital. Marx dice que hemos inventado máquinas gigantes que nos deberían permitir descansar más y mejor. ¿Conocéis las Light Out Manufacturing? Son fábricas de luces, se llaman fábricas de luces apagadas, están en Japón. Básicamente son naves industriales gigantescas, con máquinas gigantescas, donde no hay luces, y son máquinas que están fabricando camisetas todos los días. Entonces simplemente llega un camión, carga las camisetas y se las lleva, y no trabaja nadie en la fábrica. Esto es lo que se debería hacer con todo, ¿no? Digo yo. Y nosotros nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar: a estudiar filosofía, o a investigar en la ciencia, o lo que tocase, o a practicar deporte. Y sin embargo, resulta que en el capitalismo, cuando podríamos estar de ocio haciendo que las máquinas trabajen por nosotros, resulta que se trabaja más que nunca en la historia. ¿Acaso no deberíamos estar siempre de vacaciones, de ocio, aprendiendo a tocar el piano, pintando cuadros o paseando por el barrio, por ejemplo? Ya sabéis que en las sociedades neolíticas el tiempo de trabajo era muy poco. Trabajaban 2 horas al día. Prácticamente la mayor parte del tiempo se estaba con la familia, con cuidados, con juegos, con rituales. El trabajo es una cosa moderna. Otra cosa es que no estuvieran quietos, que sí que hacían cosas, pero que no eran cosas como consideradas como trabajo, vamos. Como cuando quedas con tus amigos, tampoco lo consideras un trabajo. O cuando quedas con alguien para echarle una mano, tampoco lo consideras un trabajo. Marx aborda esta ineficacia mediante su teoría del materialismo histórico, que constituye su teoría de la historia. ¿Por qué? Un sistema es eficaz o ineficaz solamente en comparación con otro. ¿Qué es el materialismo?
Intuitivamente podríamos decir que el materialismo es lo contrario del idealismo. Mediante el examen de las condiciones materiales de la existencia humana. Se supone que el materialismo se preocupa por las condiciones materiales, mientras que el idealismo se preocuparía por las condiciones ideales. Como fundamento de las ciencias sociales y de la investigación de los fenómenos sociales. Todo esto no entra en el examen, ¿de acuerdo? Todo lo que va a venir a continuación no entra en el examen. ¿Por qué lo explico? Bueno, pues que es importante que lo sepáis. Porque es importante que sepáis en qué sentido se llama Marx a sí mismo de manera irónica o de manera intencionalmente tramposa materialista. ¿Vale? En realidad, el idealismo no es ninguna idiotez, tal y como lo cuenta George Politzer en un manual que fue canon en el marxismo hasta hace pocos años, de todo iniciado en marxismo, donde se afirma algo así como que el idealista no cree en la existencia de las cosas materiales y gilipolleces así, que no tienen ningún tipo de valor filosófico. El idealismo es una doctrina filosófica sofisticada sobre el modo de ser de lo real que no tiene nada que ver con el nirvana ni con fantasmagorías religiosas. El idealismo de Hegel, Kant o Fichte no niega la existencia de los objetos materiales corpóreos. Tampoco fundamentan su tesis en la creencia de alguna especie de entidad paranormal al margen de la actividad neuronal de nuestro cerebro. El espíritu hegeliano es entendido como la racionalidad humana que se expresa de diversos modos, como pensamiento, como productos culturales, como productos artísticos, políticos. Por ejemplo, una catedral para Hegel es un producto de nuestra capacidad para pensar algo así como una catedral. Un parlamento es el resultado del desarrollo de muchas personas que estuvieron investigando en derecho por parte del Estado y que configuraron un sistema de justicia, etcétera, etcétera. Marx no defiende algo así como la importancia del sentido común del populacho trabajador frente a las posibles idas de olla de los filósofos y la solidez de las cosas materiales frente a las grandes ideas abstractas inmateriales de los filósofos. No consiste en nada de esto. El problema o disputa que le hizo identificarse a Marx como materialista fue el debate político frente a los hegelianos de izquierdas, como he dicho antes. Marx se opone al idealismo post-hegeliano dominante en Alemania en esa época, y de ahí su denominado materialismo. Marx se denomina materialista en contra de los idealistas, para tocarles las narices, básicamente, como una muestra de ironía, porque Marx era muy boca chancla. Toda su vida estuvo insultando y metiéndose con la gente. Os recomiendo que le echéis un vistazo a los adjetivos que le pone a Bakunin. Bakunin, el anarquista, en el que la película, bueno, al inicio de su carrera eran amigos, pero luego se distanciaron. Suelta unas barbaridades de Bakunin que flipas. Además era muy mordaz, era bastante afilado, como Quevedo, ¿vale? Era un Quevedo en la filosofía, un tío bastante cabrón, y que sabía hacer daño con las palabras. Pues sabía tocar donde hay que tocar en el ser humano para hacer daño. Y no hay que tocar en el cuerpo precisamente de un ser humano para hacerle daño, sino en otro sitio. Ya sabrá cada uno dónde. ¿Cuál es el problema? Los post-hegelianos creían que los conflictos políticos más urgentes de su tiempo se jugaban en el terreno de los conceptos, de lo cultural, del lenguaje. Por ejemplo, el feminismo actualmente y la cuestión del lenguaje machista. El feminismo tiene esta misma lectura de la transformación social que los post-hegelianos, en el sentido de que afirman que lo que hay que trabajar es en el lenguaje, en que la gente no tenga comportamientos machistas, pero sobre todo en las palabras, ¿no? En el lenguaje inclusivo, en cómo a través del lenguaje, de la cultura, del adoctrinamiento, si se quiere, o de la corrección ideológica se puede ir mejorando la sociedad. Entendían que los desafíos sociohistóricos más importantes en términos de evolución, progreso y transformación social conduciendo el pensar común hacia lo políticamente correcto. Es decir, eran una especie de seguidores de la Agenda 2030 de la época, para que me entendáis. Seguidores de los objetivos de Kioto, perseguidores de brindis al sol. De brindis al sol. Querían profundizar en la democratización de Alemania, pero no por la vía violenta, y esto es la clave, sino por la vía del talante, del diálogo, del convencimiento, de la condescendencia, ¿vale? Para un post-hegeliano lo fundamental es cambiar las conciencias de la gente como lo haría el tipo de recursos humanos o yados. Yados que te dice, estás fatal, estás en paro, estás en la miseria, tienes un trabajo precario, tienes desigualdad. ¿Y qué? Lo importante tienes que cambiar de mentalidad.
O sea, no cambiar tu situación material, tienes que cambiar tu mentalidad. ¿Por qué? Porque hay que cambiar el chip, tienes que verlo como una oportunidad para empezar otra vez y convertirte en tu mejor versión. Porque la mejor versión siempre parte desde abajo, from the bottom, ¿no? En plan, la culpa de que estés así no es del sistema, la culpa de que estés así no es de tu jefe, la culpa de que estés así no es de tu familia, la culpa de que estés así es tuya. El responsable eres tú. Por lo tanto, tienes que esforzarte más, trabajar más, rezar más, comprar lotería y cruzar los dedos. Marx recoge de Hegel el juego de la retroalimentación de las elaboraciones de las conciencias subjetivas y las condiciones políticas y materiales, donde ninguno de los dos tiene preponderancia. ¿Quién o qué determina quién o cómo soy yo? ¿Soy lo que la sociedad ha hecho de mí o tengo algún margen de libertad en el sistema Estado-Nación-Capital para elegirme a mí mismo? Marx se hace llamar materialista para diferenciarse de los neohegelianos idealistas, sencillamente. Hasta aquí lo que no entra para el examen. Vamos con lo que entra, la cuestión del materialismo histórico. El materialismo histórico es una teoría que explica el desarrollo de las sociedades en la historia a través del estudio de sus condiciones materiales, es decir, de las condiciones económicas. La base de la sociedad es la producción de bienes para la subsistencia y eso determina las relaciones sociales, las relaciones políticas y las relaciones culturales. Para Marx, la producción está en la base de toda sociedad y es lo que fundamenta y estructura todo lo demás. Los cambios sociales son, por lo tanto, fruto de las contradicciones de clase, en el sentido de que hay una opresión y de esa opresión se genera una revolución, de una clase oprimida que se rebela en contra de la clase dominante. Es una teoría de la historia universal, una manera de conceptualizar o interpretar el cambio histórico a través de un modelo interpretativo que dota de sentido los hechos que determinan el devenir histórico de la humanidad. Marx defiende al menos dos versiones distintas e irreconciliables del materialismo histórico. ¿Cuál es la buena? Y lo veremos el próximo día.